La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ahora sí se voló la barda y sin más que decir, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, bienvenidos a un video más del canal Noticias del Ferras TV Internacional. Hoy estamos a domingo 15 de junio del año 2025. Y desde San Pablo del Monte, en Tlaxcala, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que gracias a las reformas constitucionales del artículo 2, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues hoy es posible entregarle una partida del presupuesto federal de manera directa a las comunidades indígenas y afromexicanas del país. Así es, mis estimados amigos, pues se busca terminar con los intermediarios, ya que pues el prianismo tenía muchas organizaciones que pues hacían negocio con el presupuesto del pueblo. Y bueno, amigos, ¿qué opinan de su comentario que es importante? Y sin más que decir, vamos con la información. Bueno, primero quiero saludar a Lorena Cuéllar, una gran gobernadora del estado de Tlaxcala, de lo mejor que tiene nuestro país, trabajadora, honesta, con mucho amor a su pueblo. El día de hoy es un día muy especial. Este mes lo estamos dedicando a la entrega por primera vez en la historia de México, del México independiente, de recursos directos a todas las comunidades indígenas y todas las comunidades afromexicanas. Los cambios que ha habido en el país, las grandes transformaciones, la primera con la independencia, la segunda con la reforma, la tercera con la Revolución Mexicana. Estas grandes transformaciones significaron también nuevas constituciones. La Constitución de 1824, por primera vez en el México independiente, reconoció a la República, a los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Reconoció que éramos una república federada, es decir, que había estados y un poder federal. Es la primera constitución de la República. Y el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, en 1824, porque antes estuvo Iturbide, pero ese señor quiso ser emperador después de tantos años de independencia, y se quiso coronar como emperador. Los independentistas de aquella época dijeron: no luchamos tanto para no ser una república democrática. Y cayó entonces Iturbide y entró Guadalupe Victoria. Esa fue la primera constitución. En esa constitución no hubo un reconocimiento del origen de México, de los pueblos indígenas. La segunda gran transformación de México, la reforma, que al frente tuvo a Benito Juárez García, un indígena zapoteco, tuvo una nueva constitución, la Constitución de 1857, que significó un nuevo Estado democrático, independiente. Separó la Iglesia del Estado. Es decir, dijo a la Iglesia lo que le corresponde y al Estado, al poder civil, lo que le corresponde. Esa fue una gran transformación. Y aun cuando su dirigente fue un indígena zapoteco, Benito Juárez García, no hubo un reconocimiento del origen de México, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de los pueblos afromexicanos. La tercera transformación, la Revolución Mexicana, trajo una nueva constitución, la Constitución de 1917, que reconoció los grandes derechos sociales del pueblo de México y reconoció también que los recursos naturales le pertenecen a la nación.
Pero aún con todo ello y con todo y la reforma agraria, con todo y el reconocimiento de las tierras comunales y ejidales, no reconoció como tal a los pueblos indígenas, al origen de nuestra patria, al origen de México. No es hasta la cuarta transformación de la vida pública de México, con el gran dirigente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido nuestro país, que vinieron cambios constitucionales. Uno de ellos acaba de culminar hace unas semanas, la gran reforma al Poder Judicial en México, que significa la elección directa del pueblo de los miembros del Poder Judicial, un avance en la democracia de nuestro país. Ha habido otras reformas a la Constitución, pero una de las más profundas, que no había ocurrido en las otras tres transformaciones, es el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos. Cambió el artículo 2 constitucional, pero no fue solo una idea del presidente López Obrador, fue un proceso que consultó a todos los pueblos de nuestro país. Fueron prácticamente 6 años de consulta para tener un nuevo artículo 2 constitucional, que entre otras cosas dice: se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Antes de esta reforma, antes de este escrito, antes de estas palabras en la Constitución, los pueblos indígenas existían, por supuesto, pues si son el origen de México, pero no eran reconocidos como sujetos de derecho público. Si un pueblo indígena quería presentar una controversia constitucional en la Corte, no eran reconocidos como pueblo, no eran reconocidos con sus derechos plenos y su personalidad jurídica. Ahora sí son reconocidos, con patrimonio propio, es decir, que tienen derecho a la tierra, al origen, a la tierra. Ahora con los planes de justicia desde el presidente López Obrador y ahora nosotros estamos regresándole tierra a los pueblos indígenas de la cual fueron despojados durante mucho tiempo. También dice el artículo 2 de la Constitución: esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para 1. Decidir conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Es decir, se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para tener su forma de organización y su forma de gobierno, como en el origen, como antes de que llegaran los españoles. Por primera vez esto está escrito en la Constitución de la República, gracias a la cuarta transformación de la vida pública. Y dice también el artículo 2 de la Constitución: la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán determinar mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que serán administradas directamente por estos. Es decir, el día de hoy estamos cumpliendo esta reforma constitucional, lo que dice la Constitución. Por primera vez en la historia del México independiente, los pueblos indígenas y afromexicanos tienen un recurso del presupuesto público directo que ellos deciden, ustedes deciden cómo utilizar.
Es una gran transformación, es una revolución completa. ¿Cómo se decide en asamblea? Como son los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Eligen a su tesorera, que es una mujer, porque este año es el año de la mujer indígena en nuestro país, porque es el reconocimiento del origen de las mujeres indígenas de México. Además, las mujeres administramos bien los recursos, por eso son tesoreras de estos recursos y entre todos deciden cómo destinar los recursos. Son distintos los presupuestos porque depende del tamaño de la población, de su territorio, de la marginación social y a partir de ahí de una fórmula se determinó cuánto recibe cada pueblo, cada comunidad. Son 13,000 millones de pesos este año destinados de forma directa a los pueblos indígenas. Muy pocos países en el mundo tienen esta forma de distribuir el presupuesto. Además, pues reconocemos la honestidad y reconocemos su forma organizativa. Así que me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes y ser testiga de esta forma nueva de construcción de nuestra patria, de construcción de nuestro país. Quiero cerrar también reconociendo el momento histórico que estamos viviendo. Fíjense lo sabio que es el pueblo de México. ¿A quién decidió que fuera el presidente de la Corte? A un indígena mixteco, a Hugo Aguilar. Después de Benito Juárez no había habido un presidente o presidenta de la Corte que hubiera sido de origen indígena. Ahora sí, es un cambio profundo. Por supuesto que va a ser mejor el Poder Judicial ahora de lo que era antes, porque el pueblo de México decidió a quién quiere de ministro y ministra. Y hay que felicitarnos entre todos, porque estamos seguros que este nuevo Poder Judicial hará realmente justicia. Será un guardián de la justicia y felicitamos al nuevo presidente de la Corte. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que vivan los pueblos indígenas de México! ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva México! Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó al mejor presidente que ha tenido México en los últimos años, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? Dejen su comentario, que es importante para nosotros. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima. Esto es Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Muy buenas tardes. Suelta la cumbia Ferraz.